es exactamente lo mismo. ¿Y te obedecen? Si no obedecen, tienen sus consecuencias. Tendrás ¿Por qué poder. obedecemos? El ¿Por poder qué de la obedecemos? violencia política legítima tiene. No, no hace La falta chancleta en ejercer la mano, la chancleta en la violencia mano. para que obedezcan. La Uno chancleta. va En mi aprendiendo. época, chicos, era todo muy Vista. violento. Mi época Y era la, la chancleta. claro, No, sí. yo miro nomás. Con la mirada ya vale más que 1000 palabras. ¡Ay, Sí, qué tal suerte! cual. Y también autoridad como Para control. dice Aileen, sos contusa, contu. Sí, soy yo, pero lo que pasa es que ya te dije, estoy en la Pacu y no puedo cambiar el nombre. Ah, mi amor, pero yo veía a Aileen y ahora por la voz yo digo, pero esa es contu. ¿Por qué? Sí, Dice Aileen, señora. deja de robar las computadoras vos. Oh, bueno, Y está muy también bien. tenía una pregunta, y sobre Sí. el control también, o sea, como es mi autoridad, puede controlar. Sí, va a Ah, controlar, ok, ok. sin duda que sí, que puede controlar, pero es un concepto, o fíjate que el concepto de autoridad, más que estar puesto en quien la tiene, está puesto en quien la da. Por eso la jorobaba a Contu diciéndole, mira, ahí cambió, puso Contu. Así no queda como choriza de los Zoom. Que es, vos tenés poder. Y en todo caso, si no hay respeto frente al poder que tenés, estableces un eje sancionatorio. Entonces aplicás violencia política. Por ejemplo, aplicás violencia o no. Pero buscas ese poder de sanción frente a ese poder no obedecido. Ojo con el concepto de autoridad, que es distinto del de poder, que es distinto al de dominación, pero los tres están en concordancia. Y ahí vamos. En el concepto de autoridad, autoridad es, puntos, anótenlo, es el poder aceptado como legítimo. Autoridad es el poder aceptado como legítimo por aquellos sometidos a ella. ¿Qué es autoridad? La autoridad, según Max Weber, autoridad, según Max Weber, es el poder aceptado como legítimo por aquellos sometidos a ella. En este concepto, hasta acá, ahí lo tienen. En este concepto de autoridad, el poder aceptado como legítimo, ¿por qué es legítimo? Porque es dado. Claro, tiene que haber un Entonces, derecho legal, ¿no? aparte de que haya un derecho legal, tiene que haber un otro, Ani, que te lo dé. Porque uno confunde autoridad con poder. Tengo autoridad porque soy tu jefe. No, tenés poder por jerarquía. La autoridad la vas a tener si tu empleado te la da y te respeta como tal. Porque cuando no te respeta, entonces careces de autoridad. Tendrás poder y en todo caso aplicarás sanción. Pero ese respeto dado por el otro, que acá Max Weber lo llama dominación, esa dominación que el otro tiene para con vos, es lo que a vos te confiere de autoridad. Cuando tu hijo te respeta y obedece, esto tiene que ver con obediencias. Cuando el otro te obedece, obvio por voluntad propia, si lo tenés a pleno castigo, no. Cuando el otro te obedece, entonces te confirió de autoridad. Fíjate que está más puesto no en la persona que lo tiene, sino en quien lo da. El eje está acá. Para Weber, que no es igual que el concepto de poder. ¿Vamos con el concepto de poder o quieren algo de acá? Fíjense, autoridad. La autoridad proporciona poder y este conduce a la dominación. Solo Tiene legitimidad también, ¿no? Que era de ejercicio, de origen, o sea, podés llegar al poder por distintos medios, pero no vas a realmente es cuando el pueblo te respeta, por eso la democracia, como llegan a través del voto, son gobiernos más que tienen más autoridad que los que llegan, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en el 80 y pico. Mira, Cari, me encantaría decirte que sí, pero la verdad
si hablamos de respeto, estamos en el horno, porque Sí. viste que acá es tremendo. Seas quien seas, olvídate. Sería ideal pensarlo así. Sería, sí, te digo que sí, pero lástima que no se da mucho. Pero por supuesto, fíjense que la autoridad es el pueblo cuando elige, aunque no seas a quien voté, ponele, estás dentro de un sistema de votación democrático que una vez que ya asume y todo el conjunto que ganó, lo respetás. Le conferís autoridad porque el otro va a tomar determinaciones, porque es el sistema que nosotros tenemos. Entonces, sí, delegamos parte de nuestra libertad en el Estado para que el Estado gobierne, sin duda. Y nos sometemos a ese Estado, ¿no? Más allá del gobierno, nos sometemos al Estado, ¿a qué? A la legislación de ese Estado y a cumplir las leyes que ese Estado tiene, que son distintas a si voy a otro Estado, voy a otro país. Entonces, cuando me someto, entonces estoy confiriendo de autoridad, bien del régimen democrático sin duda, tal cual. El otro tiene que ver más con otras cosas, pero ahí sí, está perfecto, Cari, sí. Cuando hablo de autoridad, hablo de poder. Sí, hablo de poder aceptado, no desafiado. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de un poder aceptado, no desafiado. Autoridad es el poder institucionalizado y oficializado, y como bien creo que lo dijo Cari varias veces, creo que fue ella, depende de su legitimidad. La autoridad es el poder institucionalizado y oficializado que depende de su legitimidad. Hablamos de un poder aceptado, no desafiado. Entonces, ¿qué resumimos acá según Weber? La autoridad es legítima cuando es aceptada. Y las personas se encuentran indefectiblemente en una relación de dominación. Yo me dejo dominar y confiero de autoridad por quien me dejo dominar. Los seguidores del Papa le confieren autoridad. ¿El Papa tiene autoridad? Sí, la tiene porque es dada por sus fieles, no por el cargo que tiene. Es dada porque sus fieles se someten a sus decisiones. Ese es el concepto que introduce Weber con respecto a la autoridad. Algo dado. ¿Qué pasa con el poder? La capacidad de imponer un cierto mandato y en última instancia es imponerlo bajo la fuerza física. Poder es la capacidad entonces de imponer un cierto mandato y en última instancia es imponerlo bajo la fuerza física. Ese poder desafiado, bueno, entonces tiene una sanción atrás. Eso está dado por el cargo. Ahora, yo puedo tener poder por el cargo, la jerarquía, pero no tener autoridad. Ahí estaba Acá Ragnar. claro, ahí estaba mi amado Ragnar. Exacto. ¿Tenía autoridad? Bueno, al final No, terminó mal, pero arrancó, arrancó ¡fum! genial. Arrancó genial. Después se mandó la toma de decisiones, Peter, de Ragnar fueron malas y No terminó resiste mal. una matriz ahí, no resiste la matriz. ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende lo que es poder?
Sí. Trabaja sobre el concepto, fíjense como dice ahí. Dylan, ¿habías dicho algo? No. Poder, violencia, ¿tá? Que tiene que ver esto de, bueno, impongo bajo la fuerza física o impongo una sanción. Y el último punto, voy acá, salteo esto, es la dominación. Piensen que la dominación es lo que confiere de autoridad al otro, si no el otro no la tiene. Y siempre estamos partiendo del concepto de Estado según Weber, y lo que más habla es de la dominación. ¿Ah? ¿Recuerdan? Entonces, acá la pregunta es, ¿por qué me dejo dominar? ¿Por qué obedecemos? Y esto es lo que hablaba Peter de Gandhi o de Hitler, que generalmente muestro para explicar por qué obedecemos. Entonces, en la primera imagen, que tenemos un padre con un hijo, ¿por qué obedecemos como hijos? Hasta cierta edad, después no obedecemos más. No se Me escucha. estaría resultando a mí. Porque Está- uno se va construyendo a medida, o sea, es un acompañamiento para que formes una persona que se pueda defender cuando ya es mayor y tome sus propias decisiones, como una guía. Sí, pero Sandrita, a ver, cuando vos eras chiquita y tus viejos te decían, no toques eso, o ojo con esto, ¿obedecías o no? Y sí, a veces Sí. no. Sí, Bueno, porque la mayoría me decía pues si no la ligaba. bueno, ¿Por qué? Porque soy tu madre, era la respuesta. Y exacto, era súper exacto. simple. Entonces la obediencia es por miedo, Bueno, porque Me termina. acuerdo, profe, me No. acuerdo que en finanzas se le decía virtud. Lo seguíamos a esa persona por el carisma que nos daban, generaban, perdón. Bien, pero ese Kevin lo vamos a usar para los segundos. Vamos, porque ese es el otro que plantea Weber. Weber te plantea 3 tipos de sociedad y 3 tipos de autoridad, que era lo que hoy planteaba Peter. En esos 3 tipos de autoridad está planteando la autoridad tradicional, es la autoridad que ejercen los padres con los hijos. Una autoridad donde los chicos obedecen y le confieren autoridad a los padres y lo hacen porque es la tradición, porque así fue siempre, porque cuando nacieron estaban a cuidado de esos padres y los padres los fueron criando y fueron obedeciendo. Porque soy tu madre, dijo Peter, porque soy tu padre y punto. Fin. Y atrás, si no, venía un chancletazo. Tenía una connotación de miedo, eso no lo menciona Weber, pero lo menciona como usos y costumbres, como algo tradicional, es la tradición familiar donde los chicos son criados hasta que se empiezan a rebelar, te confieren autoridad hasta que no te la confieren más. La adolescencia es parte de ese proceso donde hay desilusión con los padres y empiezan a rebelarse, es donde arman el carácter. Y bueno, esa autoridad ya se va porque dejan de obedecer. Recuerden que tiene que existir la obediencia, la dominación para que exista autoridad. El segundo tipo de autoridad es la autoridad carismática, dice Weber. La autoridad carismática es, por ejemplo, esta imagen de Gandhi o la imagen de Hitler, antagónicos, pero tenían seguidores, ¿o no? Sí. Sin duda. Bastantes seguidores. Peter, sí. Y muchos seguidores. ¿Y por qué los seguidores obedecían a Hitler o obedecían a Gandhi? Por su ¿Cómo dijo, carisma. profe, que se llamaba esa autoridad? Carismática. Carismática. Fue la que planteó Kevin hoy. ¿Cómo, Peter? Por su carisma, por su forma de ser, por su liderazgo, por su forma de conducir, por Porque sus hay ideales, personalidad. por su Exacto. convicción. Tal cual. Generaba Perfecto. seguidores, ¿no? Perfecto. Porque hay personalidades, chicos, que son, justamente por eso habla que es una autoridad carismática. Hay personalidades que tienen carisma, que tienen esa cosa mística que no se puede explicar, hasta personalista, donde embelezan a la gente. Y la gente te Aura. sigue. Se habla de ¿Cómo? aura ahora. Se Claro, habla de claro. aura. Aura. Esa palabra. Tienen un ¿Qué tiene aura. aura? Exacto. Tienen aura
donde no se puede explicar, es algo místico, pero tienen un carisma tan grande que la gente sigue ciegamente. Y a veces hay cosas hasta que ocurren con estas personas que los seguidores no la pueden ver. ¿Por qué? Porque ese carisma es tan atrayente que obedezco ciegamente y defiendo ciegamente. Y no Ahí tiene que ver entramos en... mucho la manipulación, más allá del carisma. Bueno, hay todo junto, hay toda una mezclita. No entramos en nada ideológico. Recuerden, partidario no hablamos nada. Pero yo ponele en el caso de Hitler, sí, Sí, la sí, obvio, manipulación que ha sí, tenido sí. fue su encantamiento, viene por el poder de manipulación que tuvo. Pero acá, exacto, Ani, pero acá lo que te preguntás es por qué obedece la gente. Porque las personas al obedecer le confieren autoridad. Chicos, veo un mensaje en el chat y nadie me lo leyó. Fea actitud. Sí, dice un compañero, dice Noelia, por el fanatismo. Claro, exactamente. Bien, Noé, gracias acá mi auxiliar, por el fanatismo. La tercera, que ahí tienen a una docente con los niños o un director técnico, es el tercer tipo de autoridad que plantea Weber. ¿Y este cuál es? ¿Por qué le obedezco a un profesor o profesora? ¿Qué le obedezco al DT? Por el carisma que uno tiene. No. ¿Por qué? Por su rol de líder ante un equipo. Me encantaría, Lean, decirte que sí, pero no. No, por una cuestión de respeto también. De respeto, profe, porque Mentira, chicos, ¿saben cuántos docentes no respetan y dicen que son desastres? Sí, yo sé. No dando vueltas. Bueno, Y lo hay. con nuestra mentalidad, no la de Y ahora. Puede ser lo hay. por la posición que tiene en una institución. Por el conocimiento. Ojo, Guido, ¿eh? Ojo, Guido. Vamos, vamos. Puede ser. Me suena más a jerarquía eso que otra cosa. Pero podríamos ir por el camino por ahí. A ver, ¿qué más? Por miedo a las represalias, que no baje la nota. Ay, Kevin, no, por favor. Pero tenés razón. ¿Quién te hace tanto daño, Kevin? No, y es también No te dejes cultural, lastimar. uno sabe que tiene que respetar, digamos, la directora. ¿Cómo, es siempre Ana? por una cuestión cultural también. Nosotros sabemos que en un colegio al director es la máxima autoridad. Bueno, ¿por qué le obedeces a tu profesor? Yo te digo, Yo el porque 14... necesito aprobar, por eso. Claro, sí, bueno, entonces es por miedo, Ana. Por pertenencia, puede ser. No, porque como dijo la compañera, es la máxima autoridad en el aula, es el que hay que respetarlo. Bueno, en realidad todos, a los compañeros también, pero es claro. como... Por los rangos, como dijo Es como, como De los Paul. padres también, es por rango, porque así nos inculcaron, porque hay que Mi hacerlo, amor, no lo te amo, seguimos. te amo. O sea, En sí realidad, te sigo, te requiero, pero no como a Gandhi y a Hitler, no por devoción, no por fe, o sea, porque nos sentamos y son nuestra autoridad. mi amor. Bueno, la verdad es que Weber dice otra cosa, porque lo hacen. Se olvida del miedo, de la aprobación, de todo el resto. Pero Weber lo que establece es que este tipo de respeto, dominación, como lo quieran llamar, u obediencia, porque acá estamos preguntándonos por qué obedecen. Y mi ejemplo iba a ser, si les digo que tienen que venir al parcial, el parcial es te invento, el 14 de mayo a las 19:30, el que se va a presentar, ¿viene? Sin duda que sí. Obvio. Sí, Obvio. obedecemos a sus indicaciones de cómo seguir el curso. Exacto, pero en realidad, lean, y acá le contesto a Guido, más que por la posición que ocupa, lo que se respeta, dice Weber, es la regla. No es que es al docente. Lo que están respetando es la norma.
lo legal burocrático. Entonces, acá establece el tercer tipo de autoridad, que es la autoridad legal, racional, burocrática. Entonces vimos tres, que es la autoridad tradicional, por costumbres, porque es así, la de los padres, la autoridad carismática, que es a estas personas que tienen una mística personalista tal que hacen que uno siga ciegamente y obedezca, y les puse los estudiantes o un equipo de juego de fútbol, porque acá estamos estableciendo que es la autoridad legal, racional, burocrática. Piensen que bebe burocracia y cuando veamos burocracia es todo Max Weber. Entonces, ¿por qué respetamos ahí? ¿Por qué obedecemos? Porque aceptamos el orden y la regla como válida. Ustedes están dentro de una institución burocrática donde la reglamentación es la que indica, es la que marca el camino. Y ustedes respetan la regla. 2 parciales, un recuperatorio. Evaluación continua, si es que fuera un seminario. Respetan la regla. Mayor al 60% para tener un 4. Claro. Son las reglas establecidas por la Hay un institución programa y ustedes lo que respetan. ¿Cómo, que hay un Anabela? programa ya determinado, asignado. Exacto, exacto, pero ustedes obedecen, ¿por qué? Porque respetan las reglas burocráticas. Entonces respetan la autoridad legal, racional, burocrática que tiene un docente, aunque sea un tarado, aunque sea mal docente. Y sí, pasa, es la verdad, hay que aceptarlo, uno tiene que ser reflexivo. Porque me pasó, chicos, como alumna, por supuesto. Tenés profesores que los respetás como persona y como profesional, y la verdad que hay otros profesores que no, y se la ganaron, ¿eh? Porque así como el profesor critica al estudiante, ay, no estudiaste, ni averiguaste qué le pasó a ese estudiante. Hay gente que directamente acusa y dice, bueno, estudiaste, no sabes, ¿qué sabes? Tal vez te bloqueaste, sí que re que te sabes. Siempre digo lo mismo, el 2 no te define, es una circunstancia, maldita, pero es una circunstancia, no te define. Y hay gente que tal vez no estudió y bueno, y la tiene clara y zafó. Y se sacó buena nota, y vos decís, che, este no sabe nada. Y por eso les digo, las notas son circunstanciales. Y así como tenés profesores, pero ustedes obedecen igual, sea un profesor malo o sea un profesor bueno, un profesor que quieren, un profesor que respetan o no. ¿Por qué? Porque lo que respetan, chicos, ustedes obedecen a la norma, obedecen a la regla burocrática, donde la normativa y el reglamento es bien claro. Eso se llama autoridad burocrática. ¿Sí? Y esas son las explicaciones de por qué obedecemos y conferimos de autoridad al otro. ¿Vamos? Entonces, tenemos concepto de autoridad, es el poder aceptado como legítimo por aquellos sometidos a ella. Palabra clave para hablar de autoridad. Aceptado. El sometimiento, ¿no era? Poder aceptar. El poder aceptado. Subrayame el sometimiento. Si no hay un sometido, no hay una autoridad. Recuérdenlo. Siempre en la palabra autoridad lo importante es el que te la da, no el que la recibe. Acá sería mi hijo, no yo. Es el que me obedece, el que me confiere de autoridad. Entonces, si tuviesen que subrayar una, subrayen sometido. Porque si no hay un sometido, un dominado, entonces no hay autoridad. Poder es la capacidad de imponer un mandato. Te impongo algo y en última instancia será bajo la fuerza física. Relación poder-violencia. Y por último, dominación es la probabilidad de que un comando u orden específica sea obedecida. ¿Sí? La dominación lo que va a hacer es establecer un vínculo o relación de poder
en donde va a existir un sujeto dominado o sometido que lo tiene que hacer voluntariamente. ¿Sí? La dominación entonces establece un vínculo de relación de poder entre el sujeto sometido dominado, que lo tiene que hacer voluntariamente, y quien lo recibe. Y en este caso, si vamos al concepto general, esta relación mando-obediencia. Obedezco porque te confiero autoridad en esa organización política, donde existe un orden, donde de ese orden surge una relación mando-obediencia. Yo te obedezco porque quiero y porque acepto la regla dentro de un Estado, el otro manda. Yo le confiero autoridad cuando me dejo dominar. ¿Estamos? Y el último pilar que nos falta, si se corta terminamos esto, que es violencia política legítima, este punto donde están de acuerdo tanto Maquiavelo como Max Weber. Entonces, ¿qué es la violencia política legítima? Este poder de policía que hablaba hoy Cari. El Estado va a monopolizar el uso de la violencia como recurso político, de manera legítima. ¿Lo tiene el pueblo el uso de la violencia? No. La violencia política legítima está monopolizado por el Estado. El uso de esa violencia como recurso político. Y es legítimo. ¿Por qué? Porque esa autoridad se la dio el pueblo, el resto de la población, para justamente que se cumplan las reglas y vivir en sociedad. La pregunta es, ¿cuál es el límite de ese uso? Ojo. ¿Sí? Generalmente cuando decimos el Estado usa la violencia política legítima, pensamos más en un Estado totalitario, pero en realidad es el uso de la coerción. El tema es cuando a ese Estado, con ese gobierno de turno, se le va la mano. Entonces nos preguntamos, ¿esto que estamos delegando, qué límite tiene? Escucho. Grillos. Ok, sigo. Cuando hay Bien. abuso, cuando se pasa o sea, la lógica que esa violencia es cuando uno desobedece, no acata las reglas ni las normas. De cierta manera, el Estado aplica esa violencia para que se obedezca justamente, pero hay una línea muy delgada a cómo genera esa manera de hacernos obligar a que obedezcamos. O sea, si genera violencia sobre mi persona, porque no, o sea, vos como profesora, estoy en la clase, me puse rebelde y no te obedecí. Vos me decís, con tu ponete, o sea, ponete las pilas porque si no te voy a tener que echar de la clase. Si Dios. venís y me tirás del pelo y me echás de la clase, esa violencia ya es un límite que no está dentro de los parámetros normales. No te diría que no está, el hecho de decirte te echo ya no tendría que estar dentro de los parámetros normales. Bueno, pero para que se entienda, Está por cortar. Pero te quiero decir. Doctora,